su negativa selló su exclusión. El siguiente candidato fue Juan Córdoba Serna, abogado y cafetalero, antiguo asesor legal de la United Fruit. Para la empresa era ideal, civil, respetable y completamente alineado con sus intereses. Pero una enfermedad grave lo dejó fuera del juego en el momento decisivo. Fue entonces cuando emergió Carlos Castillo Armas. Oficial del ejército, ex compañero de Jacobo Arbenz en la escuela politécnica, sin ideología definida y con un historial de fracasos, parecía perfecto para el papel. No destacaba por su inteligencia ni por su liderazgo, pero era maleable. Castillo Armas había intentado un golpe fallido en 1950, había sido condenado a muerte y escapado de prisión en circunstancias nunca aclaradas. Desde entonces vivía en el exilio, buscando patrocinadores para una nueva aventura. Antes incluso de la CIA, el dictador dominicano Rafael Trujillo había financiado a Castillo Armas. Trujillo veía en Guatemala una amenaza por su apoyo previo a movimientos antitiránicos en el Caribe. Su dinero ayudó a mantener vivo el proyecto conspirativo. Castillo Armas también neutralizó hábilmente a Idígoras mediante un pacto de caballeros. Acordaron que él encabezaría la invasión y luego gobernaría provisionalmente, mientras Idígoras se reservaba como candidato futuro. En agosto de 1953, la CIA lo ungió formalmente como libertador de Guatemala. Fue trasladado clandestinamente a Florida, donde J.C. King le presentó el plan final. Se le ofrecieron millones de dólares, armas, entrenamiento y apoyo logístico. La United Fruit aceptó suministrar armas y facilitar su ingreso por medio de los ferrocarriles de la IRCA. A cambio, recuperaría tierras y privilegios tras la caída de Arbenz. Castillo Armas aceptó sin objeciones. No negoció, no impuso condiciones y no mostró reservas. En diciembre de 1953 proclamó el Movimiento de Liberación Nacional y presentó el Plan de Tegucigalpa. El documento acusaba a Arbenz y Arévalo de obedecer al comunismo internacional. En Guatemala pasó casi desapercibido, pero para la CIA fue el inicio formal de la campaña pública. La revelación de documentos conspirativos en enero de 1954, publicados por la prensa guatemalteca, no detuvo el plan. Estados Unidos negó todo y continuó con los preparativos. La prensa norteamericana minimizó las pruebas y presentó la denuncia guatemalteca como una fantasía comunista. Mientras tanto, la maquinaria de propaganda seguía avanzando. Castillo Armas intensificó el entrenamiento de su pequeña fuerza expedicionaria. La CIA afinó la ofensiva radial y psicológica. El país comenzaba a ser preparado para recibir al Libertador. Este capítulo deja claro que el líder de la invasión no fue elegido por su legitimidad ni por su proyecto nacional. Fue seleccionado por su utilidad. El Libertador no surgió del pueblo guatemalteco, sino de los cálculos de una operación extranjera. Capítulo 9. El procónsul. El capítulo anterior mostró cómo la figura del Libertador fue cuidadosamente construida desde el exterior, no como un líder nacional legítimo, sino como una pieza funcional dentro de una operación internacional. En este capítulo, la atención se desplaza hacia otro actor clave, menos visible pero decisivo, el representante directo del poder estadounidense en Guatemala. Mientras Allen Dulles y la CIA afinaban la operación encubierta, el Departamento de Estado necesitaba a alguien que actuara a plena luz del día.
Alguien que presionara, intimidara y legitimara públicamente lo que la CIA ejecutaba en las sombras. Ese hombre fue John Peurifoy. El entonces embajador estadounidense en Guatemala, Rudolph Schoenfeld, no servía para ese papel. Era diplomático, prudente y mantenía una relación correcta con el presidente Arbenz. Para Washington, eso era un problema. La CIA y el Departamento de Estado buscaron deliberadamente un embajador agresivo, dispuesto a actuar como ejecutor político. Frank Wisner encontró al candidato ideal en Grecia. John Peurifoy ya había demostrado su utilidad aplastando a la izquierda griega tras la guerra civil. Peurifoy no era un diplomático tradicional. Anticomunista visceral, tosco, impulsivo y sin interés por los matices, encajaba perfectamente en la lógica de la Guerra Fría. Había colaborado estrechamente con la CIA y era conocido por su estilo intimidante. Su designación no fue casual. Incluso el hecho de que fuera demócrata resultaba funcional. Si algo salía mal, podía convertirse en el chivo expiatorio de una administración republicana. Peurifoy llegó a Guatemala el 29 de octubre de 1953. Desde el primer día dejó claro que no estaba allí para mantener relaciones cordiales. En su primera reunión con el canciller guatemalteco, atacó frontalmente la reforma agraria y la comparó con China comunista. A diferencia de Schoenfeld, Peurifoy no ocultó su hostilidad. Utilizó a la prensa como instrumento de presión y difundió amenazas veladas sobre las consecuencias de seguir el camino emprendido por el gobierno guatemalteco. La embajada estadounidense se transformó rápidamente en un cuartel general. Agentes de la CIA operaban abiertamente dentro y fuera del edificio. Se instalaron equipos de comunicación clandestinos, sistemas de interferencia radial y dispositivos de guerra psicológica. Peurifoy actuaba como un procónsul romano. No representaba un diálogo entre estados soberanos, sino la autoridad de un imperio decidido a imponer su voluntad. Uno de los momentos clave fue su encuentro personal con Jacobo Arbenz en diciembre de 1953. La conversación duró 6 horas y estuvo marcada por choques constantes. Arbenz defendió la reforma agraria como una demanda popular legítima. Peurifoy respondió con advertencias. Afirmó que la presencia de comunistas, aunque fuera mínima, era inaceptable. Insistió en que Guatemala corría el riesgo de convertirse en una amenaza hemisférica. El memorándum que Peurifoy envió a Washington tras esa reunión fue decisivo. Reconocía que Arbenz no era comunista, pero afirmaba que inevitablemente sería reemplazado por uno. Concluía que las soluciones normales ya no servían. Ese telegrama terminó de convencer al presidente Eisenhower. A partir de ese momento, la caída de Arbenz dejó de ser una posibilidad para convertirse en una decisión irreversible. Peurifoy intensificó entonces la ofensiva. Propuso sanciones económicas, suspensión del comercio, bloqueo de combustibles y aislamiento diplomático. Mientras tanto, coordinaba activamente con otros embajadores estadounidenses en Centroamérica. Honduras, Nicaragua y Costa Rica funcionaban como un engranaje regional alineado con la CIA. La ofensiva se extendió a la OEA. En la conferencia de Caracas, John Foster Dulles impulsó una resolución anticomunista diseñada específicamente para legitimar la intervención contra Guatemala sin mencionarla directamente. Guatemala quedó aislada.
A pesar de la brillante defensa diplomática de Guillermo Toriello, la resolución fue aprobada. El aval jurídico estaba listo. Tras Caracas, Peurifoy regresó a Guatemala con plena autoridad. La embajada operaba ya como centro de coordinación de la desestabilización final. A finales de abril de 1954, Eisenhower habló abiertamente ante el Congreso sobre la supuesta expansión marxista guatemalteca. El lenguaje ya no dejaba lugar a dudas. La suerte estaba echada. Solo faltaba un pretexto final. Guatemala estaba a punto de entrar en la fase decisiva de su historia. Capítulo 10. El viaje secreto del Alfem. El capítulo anterior dejó claro que la decisión de derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz ya estaba tomada en Washington. La ofensiva diplomática, la presión regional y la propaganda habían cerrado el cerco. En este capítulo aparece el episodio que serviría como detonante definitivo, la llegada de un barco cargado de armas a Guatemala. En la mañana del 15 de mayo de 1954, el puerto de Puerto Barrios amaneció bajo un inusual control militar. El acceso fue restringido, la ciudad cerrada a visitantes y se prohibió tomar fotografías. Pocos sabían qué estaba a punto de ocurrir, pero los estibadores percibían que no se trataba de una operación rutinaria. Antes de las 9 de la mañana, un carguero sueco apareció en el horizonte. Era el Alfem, un barco lento y discreto que pronto fue conducido a la dársena, fuera del alcance de cualquier observador no autorizado. Ni siquiera el agente local de la compañía naviera pudo subir a bordo. Durante horas, vagones ferroviarios cerrados fueron llenados con pesadas cajas de madera rotuladas como equipo óptico y de laboratorio. Más de un centenar de esos vagones partieron escoltados por militares rumbo a la capital. La carga era, en realidad, un embarque de armas adquirido por Guatemala a Checoslovaquia por más de $1 millón. Fusiles, municiones, minas antitanque y piezas de artillería, compradas después de que Estados Unidos se negara sistemáticamente a vender armamento al país desde 1948. Washington justificaba el embargo por la negativa guatemalteca a firmar el Pacto de Seguridad de Río de Janeiro. Guatemala respondía que no podía hacerlo mientras se mantuviera irresuelta la reclamación sobre Belice. Para los guatemaltecos, el embargo coincidía sospechosamente con la aprobación de leyes que afectaban a las corporaciones extranjeras. Antes de Arbenz, Juan José Arévalo había intentado adquirir armas en varios países europeos y latinoamericanos.